Hola, bienvenidos a otro tip de Excel. Hoy vamos a ver cómo gestionar los gráficos. Los gráficos nos van a servir para analizar visualmente la evolución de una serie de datos. En este caso tenemos aquí una tabla con los diferentes conceptos de gasto en las filas y cómo evoluciona el dato por cada mes, con lo cual queremos ver esto en una representación gráfica. Para ello seleccionamos el rango de celdas que queremos analizar, nos vamos a insertar gráfico. En gráfico tenemos aquí ya la posibilidad de seleccionar varios de ellos. Nos vamos a ver entre todos los gráficos disponibles cuál es el que más nos parece idóneo para analizar, representar este análisis. Y en este caso, por ejemplo, vamos a ver por columnas agrupadas, que se llama, donde automáticamente Excel nos ha propuesto que los diferentes conceptos son una barra diferente, en un color diferente, y aquí vemos cuál es en el color cada uno de los conceptos representados, y en cada grupito vemos los datos por mes. ¿Qué podemos hacer? Vemos aquí que hay diferentes diseños. Cuando hemos insertado el gráfico, Excel nos habilita esta opción de diseño del gráfico. Aquí podemos seleccionar entre diferentes formatos que están predefinidos, ¿vale? También podemos cambiar los colores, que también están predefinidos. Pero también tenemos siempre la opción de cambiar los colores a nuestra conveniencia seleccionando cada una de las series. Llamamos serie a cada uno de las filas, dijéramos. Veis que en este caso yo selecciono la serie de material de oficina. Puedo venir aquí y cambiar el color del relleno, que se llama. El color del relleno, en lugar de este, le vamos a poner un azul oscuro, por poner algo. ¿Vale? Entonces esto lo puedo hacer libremente. ¿Qué más podemos hacer? Seleccionamos el gráfico, vemos aquí el título del gráfico que podemos ponerle mediante doble clic el nombre que queramos, por ejemplo, gastos mensuales. Para repasar todo lo que podemos hacer con el gráfico, una forma muy fácil es, dentro del diseño, venir a agregar elemento de gráfico y aquí repasamos todos los que tenemos. En cuanto a ejes, le llamamos, el eje representa las diferentes series en cuanto corresponde cada uno, más o menos cada barra. Vemos aquí el horizontal primario que lo quita, entonces no vemos aquí a qué corresponden los meses. Lo volvemos a colocar para ver a qué corresponde, luego lo podría quitar este de aquí con los importes, ¿vale? Este puede tener más sentido. Si ya sabemos que son importes, pues igual no hace falta que pongamos que son los importes, la escala de valores. Mientras que el de los meses, pues sí que es crítico, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? En el título del eje, pues podemos poner en lugar de esto, pues igual sí que podemos poner el título para saber que eso es un importe. Podemos, en el título del gráfico, que yo he modificado el dato, también podemos ver si se superpone sobre el gráfico o lo dejamos fuera del gráfico, encima del gráfico no se superpone. Y aquí sí que ganaremos un poco de espacio porque no nos lo podemos permitir, no hace falta. En etiquetas de datos, muy importante, en este caso están puestos los valores de cada uno de los datos. Si tuviéramos muchas columnas, a veces esto molesta. Podemos decidir que no ponemos ninguna etiqueta encima de las barras, pero en su lugar ponemos la tabla de valores directamente abajo y la podemos poner con las claves de leyenda. Entonces aquí ya veríamos cada concepto qué importe tiene y nos quita espesor del gráfico si tenemos muchas columnas. Podemos hacer el gráfico más grande si ponemos la tabla para que se visualice el gráfico de forma clara. Si tenemos muchos valores, evidentemente poner la tabla pues complica mucho el espacio, entonces tampoco es conveniente. Eso ya lo que más nos interesa, sabemos que existen ambas opciones. ¿Vale? De momento la voy a quitar y voy a dejar las etiquetas, que las podemos también poner en el centro, dentro, para ganar espacio,
o por debajo, o como llamada de datos. Bueno, esto ya que se vea visualmente lo más claro posible. ¿Vale? Vamos a poner de momento las quitamos porque si no se queda tonto y las ponemos por fuera de momento. Vale, ¿qué más podemos hacer? Las barras de error solamente aplicará para ciertos tipos de gráficos con datos estadísticos. Las líneas de cuadrícula que nos indican si queremos ver las líneas que están que nos ayudan a visualizar cómo se reparten los datos para ver más o menos por qué cifra van, si no tenemos los ejes, tanto si los tenemos como si no. La leyenda que hemos visto que corresponde a saber a qué corresponde en este caso, el concepto de gasto, lo podemos poner que no esté, pero siempre es conveniente ponerlo. Por tanto, pero sí podemos jugar si lo queremos a la derecha, o arriba, o a la izquierda, o abajo, donde más nos parezca visualmente. En cada gráfico puede interesar en un sitio diferente, en función de las columnas, en función del tipo de gráfico, en función de muchas cosas. ¿Vale? Hasta aquí las más importantes. Supongamos que tenemos el gráfico montado, pero he perdido un título. Supongamos que queremos añadir datos al gráfico. Supongamos que queremos añadir los datos de otro mes. Pues si insertamos columnas, siempre recordar que cuando queráis añadir datos en una tabla que tenéis varias fórmulas relacionadas, en este caso un gráfico, es conveniente hacer insertar o copiar e insertar para que automáticamente el gráfico se te amplíe. Si no, lo tendremos que repasar a mano, también se puede hacer, no hay ningún problema. En este caso hemos añadido la serie, nos ha aumentado automáticamente, nos ha añadido la serie de octubre. Ponemos los datos que correspondan, supone que habrá que ajustar los datos que tenemos realmente y ya. En este caso nos ha añadido la serie automáticamente. ¿Qué más cosas hay interesantes? Una vez tenemos el gráfico, pero a lo mejor en un momento dado nos interesa que solo se visualice una parte de los datos. Para eso tenemos la opción del filtro. En el filtro de gráficos nos puede interesar filtrar por serie, por ejemplo solamente la de... Quitamos la de comida y aplicamos y solo veríamos una serie, o volvemos a restaurar las tres. O nos puede interesar por lo que llama categoría, en este caso que son los diferentes meses. Pues supongamos que solo queremos ver septiembre y octubre, pues automáticamente lo filtramos y solamente veríamos esto. Sin embargo, el gráfico está ahí, ¿vale? Muy interesante la opción de filtro. ¿Qué más cosas interesantes podemos hacer con los gráficos? Una vez lo hemos creado pero no nos acaba de convencer el formato en columnas, decimos vamos a probar otro, nos vamos a diseño y decimos vamos a cambiar el tipo de gráfico. Lo podemos poner en barras horizontales en lugar de en verticales y los diferentes formatos funcionaría igual. Lo podemos poner en líneas, lo que no nos gusta del todo, decidimos que lo vamos a dejar como lo teníamos antes. Es una cuestión de probar el que más visual, valga la redundancia, se vea en cada caso. ¿Vale? Ahora, como he cambiado el formato, me ha restaurado los colores. Bueno, no pasa nada. Y pues podríamos volver a cambiar. ¿Qué más podemos hacer? Otro formato de columnas que me gustaría comentar es el de columnas. El de columnas que se llama apiladas, que siempre son ajustadas al 100%. Este nos puede resultar para ver la distribución. Veis que aquí la escala siempre se ajusta al 100%, porque lo que estamos haciendo es verlos en apilados, los diferentes conceptos, y siempre suma 100% y vemos la proporción de cada uno de los gastos. ¿Vale? Esto puede ser es un gráfico también bastante interesante.
Lo vamos a dejar como estaba. ¿Qué más? Otra cosa muy interesante, supongamos que queremos añadir no solo otra columna, sino otra serie. Yo tengo, por ejemplo, aquí una serie de número de personas que están trabajando en la oficina durante estos meses, entonces nos interesaría ver cómo puede impactar la variación del número de personas versus el gasto mensual, ¿no? Entonces, para añadir ese dato, seleccionaríamos dentro del gráfico, podemos hacer varias formas, pero una que os quiero comentar es la de seleccionar datos. Entonces, en seleccionar datos vemos cuál es el rango que hemos seleccionado con las diferentes series, con cada concepto. Entonces, para añadir una, podemos utilizar la opción de agregar. Entonces, en agregar, el nombre de la serie lo voy a coger del título que tenemos aquí como número de personas. Los valores de la serie van a ser los datos en los meses. Le damos a intro, a aceptar y nos añade. Y otra cosa súper importante que tenemos que hacer es editar cuáles son las columnas en las que se refieren estos periodos de forma equivalente al que tenemos. Entonces, veis que aquí aparece 1, 2, 3, 4, mientras que en nosotros aparece julio, agosto, septiembre y octubre. Tenemos que seleccionar y en las etiquetas del eje alinear que sean exactamente las mismas. Entonces, le vamos a decir que son las mismas que para el resto de los gráficos. Una vez hemos hecho esto, hemos añadido ya la serie de personas, también en formato columna. Lo que pasa es que en este caso, cuando queremos combinar en un mismo gráfico diferentes tipos de conceptos, el número de personas no es un concepto de gasto, lo que nos va a resultar muy útil es utilizar un formato de gráfico diferente para esta serie. Para ello, seleccionamos la serie y le damos dentro a la opción de cambiar tipo de gráfico. Nos muestra esta pantalla donde vemos nuevamente todas las series con el tipo de gráfico actual, que es columnas agrupadas. ¿Vale? Entonces, para las personas nos puede interesar ver, en lugar de por columnas agrupadas, por ejemplo, en líneas. Y como el eje no tiene nada que ver con los importes de 0 a 2500, vamos a pedirle que nos defina un eje secundario para este concepto. Con lo cual nos ha añadido aquí para esta escala de valores, que son números mucho más pequeños, un eje secundario entre 0 y 40. Entonces nos está diciendo que esta línea se refiere a este eje secundario. Vamos a cambiar también el formato de las etiquetas de datos, porque para que sea más visible, vamos a decir que lo ponga encima y a partir de ahí ya lo veremos. Y en los filtros que se vean todos los meses para que tenga un poquito más de grafo. Y con esto, nuestra introducción de hoy al mundo de los gráficos. Hasta otra.